Persiguiendo las manadas de mamut para obtener alimento y pieles para vestirse, grupos de cazadores cruzaron del continente asiático al americano, por la parte en que casi se unen el estrecho de Bering, que hace 50.000 años estaba congelado. Con ello se inició el poblamiento de América. Los primeros pobladores se dedicaron a la cacería, a la pesca, a recoger frutos. Más tarde, descubren la agricultura y dejan de perseguir animales para obtener comida. Se establecen en un solo lugar para cultivar la tierra. Entonces, las aldeas comienzan a crecer. Hay nuevos oficios, como coser barro, tejer varas y lana, algodón, trabajar madera, y surge el comercio. Es cuando se inician las diferencias entre las clases. El continente americano tiene dos áreas de alta cultura, la zona inca, que es Perú y Chile, y la mesoamericana, que comprende por el norte desde el río Pánuco, que es en la costa del Golfo de México, y el río Culiacán en la costa del Pacífico, hasta Guatemala y Honduras. Es una región con agriculturas y grandes ciudades, desarrollo de ciencia y construcción de pirámides. Aridoamérica ocupa el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. Tuvo un desarrollo mucho menor porque no tiene recursos naturales para sostener población, pues se trata de desiertos con poca agua. La primera cultura importante del México antiguo fue la olmeca, que se desarrolló en las fértiles y húmedas tierras de la costa del Golfo de México, con tres importantes ciudades, que son Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Se le conoce como la cultura madre, porque en ella aparecen por vez primera rasgos culturales que se repetirán los siguientes 2000 años. El conocimiento astronómico, el calendario, esculpieron grandes cabezas de piedra y representaron jaguares y serpientes, a los que se consideraban animales sagrados. Teotihuacán. Esta cultura construyó la primera ciudad monumental del México antiguo, con amplias calles, grandes pirámides pintadas y lujosos palacios decorados con murales que representaban aspectos de sus creencias. Fue un importante centro económico, político, cultural y religioso, que recibía importantes peregrinaciones, lo que dio mucho poder a los sacerdotes. Su influencia llegó hasta Tikal, en Guatemala. Su momento de esplendor estuvo entre 400 y 600 años después de Cristo, quedando abandonada 200 años después. Recibió gente de todas las regiones de Mesoamérica, que vivieron en paz y en distintas creencias y distintas culturas, por lo que se le consideró multiétnica. Cultura zapoteca. La cultura zapoteca se desarrolló en los valles centrales de Oaxaca, teniendo como capital la ciudad de Monte Albán, cuyos edificios se organizan alrededor de una gran plaza, en cuyo centro está el observatorio. Como la mayoría de las ciudades prehispánicas, vivían de la agricultura y su dios más importante era el de la lluvia, Cosijo. Su organización social comprendía campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes. La cultura mixteca. Los mixtecas ocuparon parte de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Su organización política era por reinos y señoríos. Los más importantes fueron Achiutla, Tlaxiaco, Yanuitlán y Sachila. Fueron notables las joyas, collares, anillos, brazaletes, orejeras, pectorales, que hicieron con oro, plata y cobre, así como los códices en que narraban con dibujos hechos con colores muy vivos las historias de sus gobernantes, el más famoso de los cuales fue Venado Garra de Jaguar. Como en todas las culturas prehispánicas, en las mixtecas
También se practicaban sacrificios en que se ofrecían corazones humanos a los dioses como ofrendas para agradecerles los favores recibidos. Después de una lucha interna por una reforma religiosa, Tula fue abandonada y una parte de sus habitantes llegó a Yucatán, donde tuvieron gran influencia que se puede ver en las esculturas del Chac Mol. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, como personaje histórico, fue un gobernante justo que hizo una reforma religiosa, pero tuvo que salir de Tula y huir al poniente, a Yucatán y más allá. Según la leyenda, se convirtió en Venus, prometió regresar y después se pensaría que Hernán Cortés era él, cumpliendo su palabra. Además, se le conoció como un dios asociado a Venus y cuyo nombre significa serpiente emplumada, y hacen referencia al agua y a lo precioso las plumas de Quetzal. Cultura maya. Fueron una de las culturas más notables de la etapa prehispánica. Han vivido en la península de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras a lo largo de 2 milenios. Tuvieron 2 etapas de auge, entre 300 y 600 después de Cristo, y luego entre 1100 y 1500. Su arquitectura, arte y conocimiento astronómico y matemáticas son de lo más notable. El uso del cero, el calendario más exacto de la antigüedad. Usaron numeración vigesimal, elaboraron la cerámica más fina y construyeron ciudades extraordinarias como Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Copán, Huasactún, Labna y Tikal. La fundación de Tenochtitlán. Los aztecas fueron una de las 7 tribus nahuatlacas que partieron de un lugar llamado Aztlán, en Aridoamérica. Iniciaron su peregrinaje en el año 1200, buscando el lugar que les había prometido su dios Huitzilopochtli, y en 1325 lo encontraron en la Cuenca de México, en un islote donde un águila comía una serpiente sobre un nopal. Ahí fundaron su ciudad, a la que llamaron Tenochtitlán. Ese es el origen del actual escudo nacional. Cultura azteca. Los aztecas iniciaron la conquista de la cuenca y más tarde del altiplano, extendiéndose después a Oaxaca y el área maya. No pudieron derrotar a los tarascos ni a los tlaxcaltecas. Habían conquistado casi todo Mesoamérica cuando llegaron los españoles. Los frailes españoles escribieron mucho sobre ellos, tuvieron poetas como Netzahualcóyotl y avanzados conocimientos astronómicos. Su año se dividía en 18 meses de 20 días y 5 días malos, es decir, 365. No tenían moneda, por lo que intercambiaban los granos de cacao y eran aceptados por todos. Principales gobernantes aztecas. Antes de llegar a Tenochtitlán, eran guiados por sacerdotes, pero más tarde surgieron gobernantes no religiosos que los españoles llamaron emperadores. Destacan Chimalpopoca, Moctezuma I y Moctezuma II, Axayacatl, Tizoc, Ahuizotl, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. La educación de los aztecas. La educación comenzaba en la familia y era severa en disciplina y trabajo, además de que se enseñaba el respeto y la obediencia a los mayores y a la autoridad. Más tarde, se continuaba en los templos y duraba hasta el matrimonio. Había además 2 tipos de escuelas, la de las clases privilegiadas, Calmecac, y la de los pobres o macehuales, Tepochcali. La primera era más rígida y se especializaba en instrucciones religiosas, y la segunda en cuestiones militares. Los códices. La memoria de los aztecas se conservaba en documentos hechos por pintores sobre papel de fibra de maguey y de corteza de árbol o piel de venado.
En ellos se pintaban imágenes, porque no se desarrolló un alfabeto y para leerlos había que desdoblarlos. Muchísimas gracias por haber llegado al final de la historia de la cultura prehispánica en México. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y si te gustó, me gustaría que le dieras un me gusta. Y recuerda, esto no es un adiós, sino un hasta luego.